Si vieras a una persona comprando 200 toallitas femeninas cada mañana, ¿qué pensarías? Y más aún, si esa persona fuera extranjera. La protagonista de nuestra historia de hoy es una joven sueca que vino a trabajar a la Argentina. Cada día, iba al supermercado chino de su barrio a comprar cientos de paquetes de toallitas, hasta que los vecinos, extrañados, empezaron a sospechar y llamaron a la policía. Pero cuando los oficiales llegaron, se encontraron con una escena que nadie esperaba. ¿Por qué cargaba con tantas toallitas en silencio, mientras todos murmuraban a sus espaldas? Acompáñenme a descubrir la increíble y verdadera historia de esta mujer. Mi nombre es Linda. Nací en un pequeño pueblo en las afueras de Suecia, un lugar donde, durante el largo invierno, el mundo entero se tiñe de un blanco profundo y silencioso. La mayoría de mis recuerdos de la infancia están impregnados de una calidez que contrasta con ese frío. Mi padre era carpintero y mi madre tenía una florería. Nuestra casa no era grande, pero estaba llena de muebles de madera que papá había hecho con sus propias manos, y siempre olía a las flores silvestres que mamá traía cada mañana para poner en los jarrones. Pero esa felicidad, como un copo de nieve en la palma de la mano, no duró mucho. En el invierno de mis 7 años, mis padres tuvieron un accidente de auto. Murieron en una noche de tormenta de nieve. Después de ese día, mi mundo se redujo a un frío penetrante y a un silencio que dolía. Mi abuela me acogió en su casa. Era una mujer de corazón inmenso, pero de recursos escasos, así que vivíamos con lo justo, estirando cada corona. Linda, esta es tu nueva mochila para la escuela, me dijo un día, entregándome una mochila usada que había comprado en una tienda de segunda mano. No me importó en absoluto. Esa mochila, con un bordado violeta un poco deshilachado, se convirtió en mi pequeña compañera. Cuando los otros chicos en la escuela presumían sus mochilas nuevas, yo me quedaba callada en mi pupitre. Sentía una punzada de envidia, sí, pero no quería ser una carga más para mi abuela. Los inviernos eran especialmente duros. Para ahorrar en la factura de la luz, mi abuela apenas encendía la calefacción. O más bien, no podía encenderla. Cada noche, tenía que dormir con medias gruesas y 2 frazadas. A veces, ella se acostaba a mi lado y me acariciaba la espalda con sus manos tibias. En esos momentos, todo el frío del mundo desaparecía. Linda, sos una chica fuerte, como tus padres, me susurraba. Algún día, vas a superar todas estas dificultades y vas a brillar. Sus palabras se convirtieron en mi pequeño faro de esperanza. Me aferré a ellas y seguí adelante, un día a la vez. Al llegar a la secundaria, seguía siendo la misma chica callada. No tenía muchos amigos, pero me refugiaba en los libros y en el dibujo. Mi cuaderno de bocetos estaba lleno de paisajes y de los rostros de la gente que observaba. Un día, mi profesor de arte vio mis dibujos. Linda, me dijo, tenés una habilidad especial para capturar la emoción en los rostros de las personas. Ese comentario fue un bálsamo para mi alma adolescente. Fue en el invierno de mi primer año de secundaria cuando viví el momento más humillante de mi vida. Nevaba con fuerza, como solo sabe nevar en Suecia. Después de clase, mientras caminaba hacia la parada del colectivo, sentí un dolor extraño en el bajo vientre. Quería ir al baño, pero el último colectivo estaba por salir, así que apuré el paso. Al llegar a la parada, me senté en el banco de madera helado. Y fue entonces cuando lo noté. Una mancha roja, brillante y terrible, había aparecido en mi pollera clara. Jamás imaginé que mi primera menstruación llegaría de esa forma tan pública y cruel. Mi abuela me había hablado del tema, pero enfrentarlo en la realidad me dejó paralizada. Miré a mi alrededor. Había otros 2 o 3 chicos de mi escuela. Una de las chicas fijó su vista en mi pollera y le susurró algo a su amiga. Enseguida, escuché risitas ahogadas y murmullos. Mirá. Los pantalones de esa. Sus burlas eran como agujas clavándose en mis oídos. Sentí que la cara me ardía y las lágrimas empezaron a brotar sin control. Intenté tapar la mancha con mi mochila, pero ya era tarde. En esa parada de colectivo,
bajo la nieve que caía implacable, solo pude acurrucarme en el banco y llorar. Quería llamar a mi abuela, pero, por una cruel ironía del destino, mi celular se había quedado sin batería ese mismo día. Me sentí completamente sola, expuesta y avergonzada. ¿Estás bien? Una voz cálida me hizo levantar la vista. Frente a mí había una mujer joven, de rasgos que me parecieron asiáticos, aunque en ese momento no supe distinguirlos. Me hablaba en un inglés con un acento musical y desconocido. No pude responder, solo seguí llorando. Ella no dijo nada más. Se quitó su suéter de lana de colores vivos y me lo puso sobre los hombros. Era increíblemente cálido. Luego, de su bolso sacó un pequeño estuche, y me ofreció una toallita femenina y unas toallitas húmedas. El baño está ahí, me dijo, señalando una pequeña cafetería cercana. En ese instante, no supe cómo agradecerle. Solo asentí y acepté lo que me ofrecía. Después de limpiarme en el baño de la cafetería, volví a la parada. Ella seguía ahí, esperándome. ¿Mejor?, preguntó. Sí. Muchas gracias, de verdad, logré articular. ¿Es tu primera vez? Asentí, sonrojada hasta las orejas. No te preocupes, che. Es algo natural. A mí también me dio mucho miedo la primera vez. Y entonces, me entregó un par de pantalones que, evidentemente, acababa de comprar en una tienda cercana. Me contó que se llamaba Isabella, que era de Argentina y estaba en Suecia haciendo un curso de idiomas. Se quedó conmigo hasta que llegó mi colectivo. El aire seguía siendo gélido y la nieve no paraba, pero su presencia había creado una pequeña burbuja de calor a mi alrededor. La próxima vez, lleva siempre una de repuesto en la mochila, me aconsejó. Y si te vuelve a pasar algo así, no tengas vergüenza. A todas las mujeres nos pasa. Sus palabras eran simples, pero me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Cuando llegó el colectivo, intenté devolverle su suéter, pero negó con la cabeza. Quédatelo. Cuando llegues a tu casa, me lo devolvés. Anotó su dirección en un pequeño trozo de papel. Al contarle a mi abuela lo que había pasado, ella entendió todo al instante. Al día siguiente, fuimos juntas a la dirección que Isabella me había dado. Nos recibió con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Mi abuela le regaló una bufanda que ella misma había tejido, y yo le di un pequeño dibujo que había hecho esa misma noche, una parada de colectivo bajo la nieve, con dos figuras sentadas juntas. Al poco tiempo, Isabella regresó a Argentina, pero ese breve encuentro dejó una huella imborrable en lo más profundo de mi corazón. Desde ese día, me pregunté si alguna vez yo podría acercarme a la vergüenza de alguien con esa misma calidez. Y un país llamado Argentina se instaló en mi mente, casi sin darme cuenta. En la secundaria superior, empecé a estudiar español por mi cuenta y me dediqué de lleno al dibujo. Al terminar, decidí estudiar diseño gráfico. Mi abuela apoyó mi decisión. Tus dibujos siempre tienen calidez, Linda. Compartí eso con el mundo, me dijo. Mientras estudiaba en la universidad, empecé a ganar confianza en mí misma. Y el recuerdo de aquel día de invierno resurgía constantemente. Durante toda la carrera, tuve trabajos de medio tiempo y ahorré cada centavo. El destino de ese dinero ya estaba decidido, Argentina. En mi tercer año, comencé a preparar mi viaje en serio. Mientras investigaba sobre las tendencias del diseño argentino, mi fascinación por el país creció. Descubrí el programa Work and Holiday y decidí irme a Argentina en cuanto me graduara. Mi abuela, aunque preocupada, respetó mi decisión. Linda, siempre encontraste tu camino. Confío en que esta vez será igual. Su fe en mí fue mi mayor impulso. Finalmente, el día que aterricé en Buenos Aires, la emoción de ese momento sigue viva en mi memoria. El idioma, que ahora sonaba por todas partes, la comida, las calles desconocidas. Pero había algo extrañamente familiar en todo aquello. Conseguí una pasantía en un pequeño estudio de diseño en un barrio de la capital. Allí, aprendí sobre el estilo de diseño porteño
poco a poco, me fui adaptando. La verdad es que al principio me sentí muy sola. La barrera del idioma, a pesar de mis estudios, y las diferencias culturales a veces se sentían como un muro insalvable. Le mandaba mensajes a mi abuela todos los días. Abuela, hoy me perdí en el subte, pero una señora muy amable me ayudó. Abuela, hoy probé las empanadas por primera vez. ¡Qué cosa tan rica! Compartía con ella los pequeños detalles de mi vida para calmar la nostalgia. Después de 6 meses en Buenos Aires, empecé a sentirme más estable. Mi español mejoraba, el vos ya me salía natural, y en el laburo comenzaban a reconocer mi trabajo. Pero en el fondo de mi corazón, sentía un vacío. Quería hacer algo más significativo. Un día, mientras miraba las noticias en mi celular, un artículo me llamó la atención. Alumnas de secundaria faltan a clase por no poder comprar toallitas femeninas. El artículo contaba la historia de adolescentes de barrios humildes que, por la pobreza, no podían acceder a productos de higiene menstrual. Una de las chicas entrevistadas decía que a veces usaba cartón o trapos. En cuanto vi la foto de esa chica, mi pasado se superpuso con el presente. El día que me acurruqué en la parada del colectivo bajo la nieve, la vergüenza, la impotencia. Y el cálido suéter de Isabella apareciendo en medio de la tormenta. En ese mismo instante, tomé una decisión. Iba a devolver la calidez que había recibido a esas chicas. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui al supermercado chino de mi barrio, un local pequeño que había abierto hacía poco. La primera vez, compré 30 paquetes de toallitas. El chico de la caja me miró un poco raro, pero me los puso en una bolsa sin decir nada. Esa tarde, busqué en internet la dirección de un hogar de menores cercano. Al día siguiente, después del laburo, fui hasta allí con la bolsa. Hola, quisiera dejar esto para las chicas, dije en mi español todavía algo torpe. La encargada del centro me miró sorprendida, pero recibió la donación con gratitud. Ese fue el comienzo. Mi vida dejó de sentirse vacía. Cada mañana, mis pasos hacia el supermercado chino eran ligeros. Sentía que había encontrado el camino que tanto había buscado. Después de la primera donación, me di cuenta de que necesitaba llevar más. La encargada del hogar me había dicho, muchas gracias, de verdad. Estas cosas siempre faltan. Así que al día siguiente, volví al mismo supermercado. Esta vez, compré 100 paquetes. El cajero abrió los ojos como platos, pero yo solo le devolví una sonrisa. Durante una semana entera, pasé por el supermercado chino todos los días, comprando toallitas y empecé a donarlas en más lugares, no solo en hogares de menores, sino también en orfanatos y centros comunitarios de los barrios más necesitados. Nunca conocí a las chicas directamente, simplemente dejaba las donaciones y me iba. Pero solo con eso, mi corazón se sentía lleno. Después de 2 semanas, aumenté la cantidad a 200 paquetes por compra. Mis ahorros disminuían a una velocidad alarmante, pero mi corazón se sentía cada vez más grande. Sin embargo, las miradas de los empleados del supermercado empezaron a cambiar. Ya no era solo curiosidad. Comencé a escuchar murmullos. Ahí viene la sueca otra vez, dijo una empleada. Seguro que hoy se lleva todas las toallitas de nuevo, respondió otro. Como llevaba tiempo estudiando español, entendía la mayor parte de lo que decían. Pero fingí no darme cuenta. Lo importante era el porqué de mis acciones, sus palabras no importaban. Al cabo de un mes, el rumor se había extendido por todo el barrio. Veía a la señora de la panadería de enfrente señalarme, y el hombre del puesto de frutas me miraba con recelo cada vez que pasaba. Yo todavía no lo sabía, pero un extraño rumor sobre mí ya circulaba por las calles. Un día, mientras pagaba en el supermercado, una empleada joven le dijo a otra, «Mirá, ahí está de nuevo. Dicen que compra cientos de toallitas por día». El hombre de mediana edad que estaba a su lado respondió, «¿Será que las revende en negro?». Y otra empleada añadió, «No, che. Para mí que es una mina fácil. Se le nota en la cara». Mina fácil.
Era una expresión que no había oído antes. Cuando más tarde descubrí que significaba una mujer de moral dudosa, sentí una puñalada en el corazón. Pero no dejé que se notara en mi rostro. Guardé las toallitas en mi bolsa en silencio. Seguramente pensaban que no entendía español. Mírala, tan blanquita, con ese pelo, y siempre sonriendo. No me da buena espina, continuaban las voces detrás del mostrador. Quise taparme los oídos, pero solo pude forzar una sonrisa y decir gracias antes de salir de la tienda. Esa noche, por primera vez, dudé de lo que estaba haciendo. ¿Debería seguir con esto si todos me miran así? Pero enseguida me recompuse. Lo importante eran esas chicas. Transmitir la calidez que yo había recibido. Eso era lo único que importaba. Desde el día siguiente, los empleados de la tienda empezaron a burlarse de mí más abiertamente. «Uy, hoy compras pocas, dijo uno, como para que lo oyera su compañero. «Con todo lo que compra, ya podría ser mayorista», se rió el otro. Yo seguía sonriendo como siempre, pero mi corazón empezaba a llenarse de pequeñas heridas. Un mes y medio después, el pequeño depósito de mi departamento alquilado estaba lleno de cajas de toallitas listas para la próxima donación. Cada fin de semana, viajaba a diferentes centros de acogida. El personal de allí siempre me recibía con calidez y gratitud. En esos momentos, todas las burlas y los susurros se desvanecían. Pero la mirada de la gente del barrio era cada vez más fría. Un día, fui a comprar leche al almacén de la esquina. El dueño me miró y le dijo a otro cliente, «Esa extranjera. Dicen que anda en algo raro con las toallitas». El otro cliente me miró de reojo y asintió. Hubo días en que apenas podía soportarlo. Una vez, al bajar del colectivo, me encontré con una de las empleadas del supermercado con sus amigas. En cuanto me vio, le susurró a su amiga, «Esa es la mina rara de la que te hablé». Y ambas se rieron, mirándome. Ese día, volví a casa y lloré. Pero no pensé en rendirme. Mientras cenaba sola en mi pequeño departamento, pensé en mi abuela. ¿Qué diría ella en esta situación? Linda, haz lo que creas que es correcto. No le des importancia a lo que digan los demás. Ese pensamiento me dio fuerzas para seguir. Finalmente, la historia llegó a oídos del dueño del supermercado. Un día, mientras pagaba mis toallitas como de costumbre, se acercó al mostrador. «Disculpe, señorita, ¿podemos hablar un momento?» Su expresión era seria. Asentí. Me llevó a su pequeña oficina y me senté en una silla. El dueño se sentó frente a mí y fue directo al grano. «¿Por qué compra tantas toallitas todos los días?» Su tono estaba cargado de sospecha. Decidí decirle la verdad. «Las dono a chicas que las necesitan», le expliqué. Mi español aún no era perfecto, pero intenté ser lo más clara posible. La expresión del dueño no cambió. «¿Tiene alguna prueba de que realmente las dona?» Su pregunta sonó como un interrogatorio policial. Saqué mi celular para mostrarle las fotos de los centros de acogida y los recibos, pero el dueño negó con la cabeza. «Lo siento, pero comprar en estas cantidades masivas genera problemas para nuestra tienda y molesta a otros clientes». Mi corazón se hizo un nudo. Creía que estaba haciendo lo correcto, y me trataban como a una delincuente. A partir de ese día, tuve que empezar a recorrer diferentes supermercados y kioscos. Comprar tanto en un solo lugar levantaba sospechas, así que iba a varias tiendas y compraba un poco en cada una. Pero el rumor ya se había extendido por todo el barrio. Dondequiera que fuera, los susurros me seguían. «Mirá, es la sueca rara. Seguro que está en algo ilegal. Si no, ¿para qué compraría tanto? Alguien debería llamar a la policía». Y, como si lo hubieran invocado, alguien finalmente lo hizo. Fue el dueño del primer supermercado. «Hay una mujer extranjera que viene todos los días y compra cientos de paquetes de toallitas. Es muy sospechoso». Un viernes por la tarde, después del trabajo, al llegar a mi edificio, me encontré con 2 policías esperando en la puerta. Uno de ellos era joven,
de aspecto pulcro y rostro serio. ¿Usted es Linda?, preguntó. Sí, soy yo, respondí con un hilo de voz, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Soy el oficial Mateo, de la comisaría de la zona. ¿Podemos hablar un momento? Su tono era formal y duro. Lo invité a pasar a mi departamento, pero dijo que prefería hablar afuera. Nos sentamos en un banco frente al edificio. El oficial Mateo sacó una libreta y fue directo al grano. Señorita Linda, hemos recibido un informe de que usted ha estado comprando grandes cantidades de toallitas femeninas en varios locales de la zona. ¿Es con el propósito de revenderlas? Su mirada estaba cargada de escepticismo. No, es para donarlas, expliqué una vez más. ¿Me permite ver el lugar donde las guarda y los recibos, por favor?, pidió. Asentí y lo conduje a mi departamento. Al abrir la puerta, se reveló una escena que parecía un pequeño depósito. Una pared entera estaba cubierta de cajas de toallitas. En la otra, un calendario marcaba las fechas y lugares de las donaciones. La expresión del oficial Mateo cambió ligeramente. «¿Todo esto lo va a donar usted sola?». Su voz parecía haber perdido un poco de su dureza. Sí. Por aquí, por favor. Lo llevé a mi escritorio. Sobre la mesa, había pequeñas notas escritas a mano, listas para pegar en cada caja. No estás sola. No tenés por qué sentir vergüenza. Luchemos juntas. Eran mensajes cortos. Luego, saqué un cuaderno de un cajón. Allí llevaba un registro detallado de cada donación, la fecha, la dirección del hogar de niños y la firma de la persona que había recibido la entrega. El oficial Mateo tomó el cuaderno de mis manos sin decir palabra. Lo hojeó durante varios minutos, su rostro cambiando gradualmente. La mirada rígida se suavizó. Después de un largo silencio, suspiró. Le pido disculpas, señorita Linda. Pude sentir el peso de esas palabras. No pasa nada. Todo el mundo piensa lo mismo, dije, intentando una pequeña sonrisa. No. Yo. No sé qué decir, dijo, bajando la cabeza. En ese momento, vi una sinceridad total en sus ojos, vergüenza, arrepentimiento y una profunda admiración. La verdad es que yo tampoco esperaba que me malinterpretaran así, confesé. Solo quería ayudar un poco a las chicas que lo necesitan. El oficial Mateo se puso de pie y me devolvió el cuaderno. Lo que usted hace es increíble. Siendo extranjera, y encima teniendo que soportar todo esto. Su voz estaba llena de un genuino respeto. Solo quería devolver la ayuda que una vez recibí, le dije, mirando por la ventana. De repente, el recuerdo de la parada de colectivo bajo la nieve volvió a mi mente con una claridad abrumadora. El oficial Mateo me entregó su tarjeta. De ahora en más, si tiene algún problema, no dude en llamarme. Y de verdad, lamento mucho este malentendido. Después de que se fue, me quedé de pie junto a la ventana durante mucho tiempo. Afuera empezaba a oscurecer, pero mi corazón se sentía luminoso. Por fin, alguien había entendido mi intención. Más tarde supe que esa misma noche, el oficial fue a ver al dueño del supermercado y le contó toda la verdad. El dueño se quedó sentado, pálido y sin decir una palabra. La noticia de que todo era un malentendido debió de haberlo dejado en shock. A la mañana siguiente, fui al mismo supermercado de siempre. Había pensado en buscar otro, pero ya me había acostumbrado a este barrio y no quería empezar de nuevo con las miradas de sospecha en otro lugar. Apenas abrí la puerta, sentí que el ambiente había cambiado. Las miradas de los empleados eran diferentes a las del día anterior. El dueño estaba de pie detrás del mostrador, observándome. Fui a la góndola de siempre, tomé 200 paquetes, los puse en el carrito y me dirigí a la caja. El dueño salió de detrás del mostrador y se acercó. Señorita Linda. Su voz era grave y temblorosa. Lo miré. En sus ojos había un sentimiento completamente distinto al de ayer. Le pido perdón. De verdad, perdón, dijo. No sabía nada.
Me dejé llevar por los chismes y pensé lo peor de usted. Su voz se quebró al final. No supe qué responder, así que solo dije, está todo bien. Él sacó una caja llena de toallitas de debajo del mostrador y me la tendió. Esto lo preparé yo, con mi plata. Quería ayudar un poco también. En ese momento, sentí una emoción inmensa. Era increíble cómo la persona que ayer me miraba con desconfianza había cambiado tanto. Le di las gracias y acepté la caja. Desde ese día, el ambiente en el supermercado cambió por completo. Una semana después, cuando volví, me encontré con una imagen asombrosa. En la entrada de la tienda, habían colocado una pequeña caja de donaciones con un cartel que decía, para devolverle un poco de calidez a la vergüenza de alguien, como hace Linda. Dentro de la caja, ya había algunos paquetes de toallitas. El dueño me explicó, le conté su historia a algunos clientes, y muchos se conmovieron. Espero que nuestra tienda pueda ser un pequeño centro para estas donaciones. Al oír eso, se me llenaron los ojos de lágrimas. Era increíble que mi pequeña acción pudiera tener tanto impacto en los demás. En silencio, le di las gracias a Isabella. La pequeña bondad que me había mostrado en una parada de colectivo en Suecia estaba ahora creando una gran ola de bien en Argentina. Y el cambio no se detuvo ahí. Unos días después, la abuela que atendía la verdulería me llamó mientras pasaba. Lindita, vení un poquito. Sacó una caja de detrás del mostrador. Había juntado varios paquetes de productos de higiene femenina que tenía en su casa. Mi nieta también está en la secundaria. Ahora entiendo todo, dijo, y me tomó la mano. Su calor se filtró hasta lo más profundo de mi corazón. El ambiente en el barrio se transformó. Las personas que me miraban con recelo ahora me saludaban amablemente. La empleada de la panadería pegó una pequeña nota en la caja de donaciones de su tienda. Al principio pensé que era solo una extranjera rara. Gracias por tu valentía. Cada mañana, alguien dejaba algo en las cajas de donación. A veces eran un par de paquetes de toallitas, otras veces eran artículos de primera necesidad como pañuelos de papel o toallitas húmedas. Una vez, vi a una nena que parecía de primaria, llevada de la mano por su mamá, dejar un paquetito de toallitas que seguramente había comprado con sus ahorros. La emoción que sentí en ese momento es indescriptible. Mi departamento ya era un depósito, pero ahora no estaba sola en esto. El dueño del supermercado chino me ofreció su camioneta para los repartos, y los jóvenes del barrio empezaron a ayudarme a cargar las cajas. Un sábado por la tarde, mientras organizábamos las donaciones, apareció Mateo. Venía vestido de civil y traía 2 vasos de café. Mucho laburo. Te traje algo para tomar, dijo, con un tono mucho menos formal que la primera vez. Nos sentamos en el banquito frente a mi departamento. El sol de otoño caía tibio sobre nosotros. Sos increíble, ¿sabes? Empezar todo esto sola, dijo Mateo con cuidado. ¿Cómo se te ocurrió? Por primera vez, le conté a alguien mi historia. La historia de la parada de colectivo en Suecia, la calidez de una chica argentina llamada Isabella y la huella que había dejado en mí. Mateo me escuchó en silencio. Ah. ¿Por eso viniste a la Argentina?, dijo. Sí. Supongo que ese recuerdo siempre estuvo ahí, en el fondo de mi corazón, respondí con una sonrisa. Después de esa conversación, Mateo empezó a contactarme más seguido. Al principio, supongo que era por un sentimiento de culpa, pero pronto sus mensajes mostraron un interés genuino en mis actividades. Un día, me pasó la dirección de un orfanato, diciéndome que allí también necesitaban ayuda. Otro día, me puso en contacto con una organización de voluntarios de la zona. La participación de la comunidad crecía día a día. Una madre mencionó mi actividad en una reunión de padres de la escuela, y como resultado, el grupo de padres comenzó una colecta de fondos. Algunas madres incluso trajeron a sus hijas para ayudar a empaquetar las toallitas. Por sugerencia del dueño del supermercado, cada sábado organizábamos una jornada de voluntariado en el espacio vacío al lado de la tienda. Al principio éramos 5 personas,
pero el número fue creciendo. Estudiantes, amas de casa, oficinistas. Incluso un grupo de chicos de secundaria que al principio me miraban con desconfianza se unió. Che, en nuestro barrio también hay gente que recibió ayuda, dijeron. Queremos devolver el favor. Una vez, durante una de estas jornadas, una chica de secundaria se me acercó y me dijo en voz baja, Linda. El año pasado, yo falté a la escuela porque no tenía plata para comprar toallitas. Si esto hubiera existido entonces. Tenía los ojos llenos de lágrimas. La abracé. Por esto seguía haciendo lo que hacía. Mateo también se unió a las jornadas de voluntariado a menudo. Ajustaba sus turnos para poder ayudar cada sábado. Cargaba cajas pesadas, clasificaba donaciones y ayudaba con la logística. Empezamos a pasar cada vez más tiempo juntos. Un día, mientras organizábamos una entrega para un orfanato hasta tarde, Mateo me preguntó si estaba cansada. Le respondí que estos momentos, haciendo esto, eran los más felices para mí. Me miró por un momento y luego dijo, «Sos una persona muy especial, Linda». Sus palabras hicieron que mi corazón diera un vuelco, pero solo pude sonreír. Nuestra relación se fue estrechando poco a poco. Cuando el movimiento voluntario empezó a tomar forma, el alcance de la ayuda se amplió. Ya no eran solo toallitas femeninas, sino también otros artículos de primera necesidad para adolescentes, como ropa interior, medias e incluso bufandas en invierno. Una vez, un centro de acogida pidió ayuda con útiles escolares, así que nos asociamos con una librería local para recolectar lo necesario. El cambio no se limitó a mi comunidad. Se extendió a los barrios vecinos. El dueño de un supermercado de otro barrio vino a pedirme consejo, diciendo que quería empezar una iniciativa similar. Un periodista de un diario local me contactó para una entrevista, pero preferí seguir trabajando en silencio, como siempre. Lo importante no era yo, sino las chicas que necesitaban ayuda. Una vez, mientras entregaba donaciones en un centro juvenil, viví algo muy conmovedor. Una de las maestras del centro me entregó cartas de agradecimiento escritas por las propias chicas. Eran 15 cartas, cada una con una caligrafía diferente. Una decía, «Es la primera vez que siento que no estoy sola». Otra escribió, «Ahora estoy feliz de poder ir a la escuela». Lloré mientras leía esas cartas. El hecho de que la pequeña bondad que yo había recibido se estuviera transmitiendo a tantas otras chicas me llenaba de una emoción indescriptible. Esa noche, le escribí un largo mensaje a mi abuela, contándole la alegría y el orgullo que había encontrado en Argentina. Con el tiempo, incluso las personas que me habían llamado Mina Fácil cambiaron. Un día, mientras pasaba por la verdulería, el grupo de señoras que antes murmuraban a mis espaldas me saludó amablemente. «Linda. Llévate unas frutas, che. Gracias por todo». En sus ojos ya no había sospecha, sino respeto y calidez. Un día, Mateo me propuso algo. «Este sábado, quiero llevarte a un lugar especial», dijo con una sonrisa. Asentí, intrigada. El sábado por la tarde, Mateo me llevó a un edificio en las afueras de la ciudad. Era un viejo galpón refaccionado. Cuando abrió la puerta, me encontré con una escena inesperada. En el amplio espacio, decenas de personas estaban reunidas, y un cartel de tela decía, «Amigos de Linda». Mateo me explicó que era una reunión para crear un sistema de apoyo más organizado, en colaboración con organizaciones de voluntarios locales. Allí estaban el dueño del supermercado, la abuela de la verdulería, y muchas otras caras que no conocía. Todos decían que mi historia los había inspirado y querían participar. El recuerdo de ese día sigue siendo vívido. Era increíble cómo una pequeña acción iniciada en un país extranjero podía mover los corazones de tanta gente. Después de la reunión, caminaba junto a Mateo, con el corazón lleno de calidez. «Gracias a vos, mi forma de ver las cosas cambió mucho», dijo Mateo en voz baja. «Como policía, siempre empiezo por sospechar. Pero ahora, trato de ver primero la buena intención en las personas». Sonreí y respondí, «Yo también aprendí mucho.
Al principio, pensé que todos me malinterpretaban. Pero ahora sé que la sinceridad, al final, siempre llega. Caminamos uno al lado del otro, mirando el cielo estrellado. Cargando cajas de toallitas juntos, haciendo voluntariado juntos, un sentimiento especial había crecido entre nosotros. Aún no lo habíamos dicho con palabras, pero ambos lo sentíamos. Esa noche, de camino a casa, pensé que la sinceridad era contagiosa. La pequeña bondad que Isabella me había mostrado se había transmitido a mí, y la pequeña acción que yo había iniciado ahora se había extendido a innumerables personas. Y en el proceso, había recibido un regalo inesperado, conocer a alguien como Mateo. Había pasado un mes desde la fundación de Amigos de Linda. Cada sábado, más y más gente se reunía, y el alcance de nuestras actividades se expandía. Ya no eran solo toallitas, habían surgido varios proyectos de ayuda para jóvenes, desde tutorías escolares y asesoramiento psicológico hasta orientación vocacional. Apenas podía creer la transformación. Mi relación con Mateo se profundizó de forma natural. En cada uno de sus días libres, se unía a las actividades de voluntariado conmigo. Cargaba cajas, clasificaba donaciones y ayudaba con la logística. Hablábamos mucho, sobre su infancia, sus sueños después de convertirse en policía. Un día, Mateo me propuso, este fin de semana, vamos a un lugar especial. Su voz tenía un toque de emoción. Asentí, intrigada. El fin de semana, Mateo me llevó a un orfanato en las afueras de la ciudad. Era uno de los lugares a los que llevábamos donaciones regularmente, pero esta vez no era solo una entrega. Mateo había preparado una actividad especial con los niños. Hoy vamos a hacer origami con los chicos, dijo. Era mi actividad favorita cuando era chico. Sus palabras me hicieron sonreír. Me sorprendió ver ese lado tan sensible en él. Llegamos al orfanato y los niños ya estaban reunidos en la sala de actividades. Cuando Mateo sacó papeles de colores, pegamento y tijeras que había traído, los ojos de los niños brillaron. Empezó mostrándoles cómo doblar una grulla de papel. Los niños seguían sus movimientos con una curiosidad contagiosa. Yo ayudaba a los más pequeños, sintiéndome inmensamente feliz. Me encantaba ver a Mateo interactuar con los niños con tanta naturalidad. Su sonrisa cálida, su forma paciente de explicar, su genuino interés por ellos. Ese día vi una nueva faceta de Mateo. Casi al final de la actividad, una niña se me acercó. Linda, esto es para vos, me dijo, y me entregó un pequeño corazón de papel. En él, escrito con una caligrafía infantil, ponía, gracias. La abracé y le di las gracias. Cuando terminó la actividad, nos despedimos de los niños. ¿Cuándo van a volver?, preguntaron. Mateo prometió que volveríamos pronto. Salimos del orfanato juntos. Empezaba a oscurecer y una brisa suave de otoño soplaba. Mateo me llevó a un parque cercano. Nos sentamos en un banco y miramos el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer. ¿Te divertiste hoy?, preguntó Mateo. Sí, mucho. Me emocionó verte tan bien con los chicos, respondí sinceramente. Hubo un momento de silencio, y luego Mateo tomó suavemente mi mano. La suya estaba cálida y temblaba un poco. Linda, dijo, tengo algo que decirte. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de sinceridad. Cuando te conocí, mi primer instinto fue sospechar. Es mi trabajo, sonrió levemente. Pero a medida que te fui conociendo, mi perspectiva cambió por completo. Nunca había visto a nadie gastar tanto dinero y esfuerzo por otros, en silencio, como vos. Ver cómo ponés la felicidad de los demás antes que tu propio beneficio me conmovió profundamente. Sus palabras me emocionaron. Apreté su mano sin decir nada. Linda, te admiro. Y me gustás mucho. Su voz estaba cargada de una honestidad que me llegó al alma. Sentí que algo cálido florecía en mi pecho. Sonreí y respondí, a mí también me pasa lo mismo. Aunque, para ser sincera, al principio me diste un poco de miedo, cuando apareciste como policía.
Nos miramos y nos reímos. Entonces, Mateo se inclinó lentamente y me besó. En ese instante, todo se sintió perfecto. Después de ese día, empezamos a salir oficialmente. Mateo venía a mi departamento a menudo. Cocinábamos juntos, mirábamos películas y planeábamos las actividades de voluntariado. Él me ayudó a entender la cultura y el idioma argentino más profundamente. Yo le contaba sobre Suecia, mis recuerdos con mi abuela y mis sueños. Nuestra relación fluyó de forma natural. Nos respetábamos, entendíamos los valores del otro y crecíamos juntos. Mateo llenó la soledad que a veces sentía en Argentina, y yo le ofrecí una nueva perspectiva del mundo. 3 meses después, Mateo me llevó al Rosedal de Palermo. El sol se estaba poniendo y los lagos brillaban con un tono dorado. Nos sentamos en el césped y compartimos unos sándwiches y frutas que Mateo había preparado. Después de comer, sacó una pequeña caja de su bolsillo. Y se arrodilló. Linda, conocerte fue lo mejor que me pasó en la vida. Tu calidez, tu valentía y tu sinceridad me inspiran cada día. Quiero caminar a tu lado por el resto de mi vida. ¿Te querés casar conmigo? Las lágrimas asomaron a mis ojos. Asentí y dije, sí, quiero. Mateo me puso el anillo en el dedo. Era un anillo simple, sin lujos, pero para mí era más valioso que cualquier joya. Planeamos una boda sencilla. Queríamos crear un momento significativo, más que una gran fiesta. Mientras preparábamos la boda, las actividades de voluntariado continuaban, y cada vez se unía más gente. El día de la boda, extrañé mucho a mi abuela, pero su salud no le permitía hacer un viaje tan largo. Hicimos una videollamada para recibir su bendición. Mi abuela lloró y dijo, Linda, verte tan feliz me hace la mujer más feliz del mundo. Tus padres, desde el cielo, deben estar muy orgullosos. La boda se celebró en un pequeño parque. Los niños del orfanato que habíamos conocido llevaban flores de papel que ellos mismos habían hecho. El dueño del supermercado chino ofició de maestro de ceremonias, y toda la comunidad vino, la abuela de la verdulería, la empleada de la panadería, los maestros y todos los miembros de Amigos de Linda. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin joyas ostentosas. Solo mi corazón, listo para encontrarme con Mateo. Él me esperaba con un traje impecable, con los ojos llenos de amor y admiración. Estimados amigos, hoy estamos aquí para celebrar el comienzo de la vida en común de 2 personas muy especiales, resonó la voz del dueño del supermercado. Linda trajo un gran cambio a nuestra comunidad. Su pequeña bondad inspiró a innumerables personas, y ahora se ha convertido en un gran movimiento del que todos formamos parte. Y Mateo, vos fuiste el primero en ver su sinceridad. Nos miramos y dijimos nuestros votos. Una promesa simple, pero llena de verdad. Intercambiamos anillos y, finalmente, nos convertimos en marido y mujer. Los aplausos resonaron. En ese momento, las mismas personas que me habían mirado con sospecha derramaban lágrimas de alegría y nos deseaban lo mejor. Incluso una de las señoras que había dicho que era una loca extranjera, se secó una lágrima y me estrechó la mano. Linda, sos el orgullo de nuestro barrio, dijo la abuela de la verdulería. Después de casarnos, nos mudamos a una casita que compramos con el sueldo de Mateo y el dinero que yo ganaba con mis trabajos de diseño. Era un hogar sencillo, pero para nosotros era el paraíso. Elegir los muebles juntos, pintar las paredes y crear un pequeño jardín fue una nueva forma de felicidad. La vida de casados fue un nuevo desafío. Las diferencias culturales a veces creaban pequeños conflictos, pero siempre intentábamos entendernos. Mateo abrazó mis costumbres suecas, y yo me esforcé por aprender más sobre la cultura argentina. Las actividades de voluntariado continuaron. Ahora, Amigos de Linda, estaba registrada como una organización sin fines de lucro y recibía apoyo de empresas locales. El proyecto de las toallitas se había expandido al bienestar general de los jóvenes. Una vez al mes, celebrábamos reuniones de voluntarios en nuestra casa. Mateo preparaba un asado delicioso, y yo creaba un ambiente cálido. Empecé los trámites para obtener la ciudadanía argentina.
Sentía que este era mi nuevo hogar. Estudiar para los exámenes de idioma y cultura me hizo comprender Argentina aún más profundamente. Cada noche, Mateo me ayudaba a estudiar español y me explicaba la historia y la cultura del país. En nuestro primer aniversario de bodas, Mateo me tenía preparada una sorpresa, un pasaje de avión para traer a mi abuela desde Suecia. Se había enterado de que su salud había mejorado y había organizado todo en secreto. Cuando mi abuela llegó, mi felicidad fue inmensa. Conoció a Mateo, vio nuestra vida con sus propios ojos y se quedó tranquila. Estoy tan orgullosa de verte feliz y haciendo algo tan significativo, me dijo. Se quedó un mes, aprendió a hacer empanadas y conoció a los padres de Mateo. Fue una imagen conmovedora verlos entenderse con el corazón, a pesar de la barrera del idioma. A veces, cuando hablamos de cómo nos conocimos, Mateo dice en broma, ¿qué hubiera pasado si no te hubiera denunciado ese día? Y yo me río y le respondo, fue la mejor investigación de tu vida. Sin esos malentendidos y esas miradas frías, no estaríamos aquí hoy. La vida, a veces, toma los caminos más inesperados. La pequeña bondad de una mujer en una parada de colectivo cambió mi vida, y ese cambio impactó la vida de innumerables personas. 2 años después de casarnos, nuestra pequeña casa ya no era solo para dos. Le dimos la bienvenida a un pequeño ángel, un nuevo miembro de la familia. Una niña a la que llamamos Anja, un nombre que significa gracia y que suena familiar tanto en Suecia como en Argentina. Anja tenía los ojos de Mateo y mi sonrisa. Se convirtió en el centro de nuestro universo y en un nuevo impulso para todo lo que hacíamos. La Fundación Amigos de Linda creció exponencialmente. De una pequeña caja de donaciones en un supermercado, se había convertido en una organización benéfica registrada, con su propia oficina y una amplia red de voluntarios. Ya no solo ayudábamos con productos de higiene, la fundación se había expandido a programas de becas para niñas de bajos recursos, talleres de habilidades para la vida e incluso un programa de asesoramiento psicológico. Mateo, con su dedicación, se convirtió en un ejemplo en la fuerza policial. A menudo lo invitaban a dar charlas en escuelas sobre prevención del delito juvenil, y siempre incluía historias sobre la bondad y el poder de la comunidad. Mi vida estaba llena de significado. Por las mañanas, trabajaba como diseñadora freelance desde casa y cuidaba de Anja. Por las tardes, pasaba tiempo en la oficina de la fundación. Pero la vida no siempre fue un camino de rosas. Un día, una niña de unos 14 años llamada Rocío fue traída a nuestro centro por su maestra. Tenía una mirada dura, llena de desconfianza. No decía nada, solo se sentaba en un rincón y miraba a todos con recelo. Su maestra nos contó que faltaba a la escuela desde hacía semanas y que su situación familiar era muy complicada. Intenté acercarme a Rocío muchas veces. Le llevaba jugo, galletitas e incluso materiales de dibujo, esperando que el arte pudiera ser un puente, como lo fue para mí. Pero Rocío rechazaba todo. No necesito tu lástima, murmuró una vez, lo suficientemente alto como para que la oyera. Sus palabras me dolieron. Vi un reflejo de mí misma en su orgullo y su dolor. Esa noche, se lo conté a Mateo. Me abrazó y me dijo, mi amor, a veces las heridas más profundas necesitan más tiempo para sanar. No te rindas. Mostrale la paciencia de la bondad. A la semana siguiente, cambié de táctica. En lugar de intentar darle algo, simplemente me senté al otro lado de la habitación, saqué un cuaderno y empecé a dibujar. Dibujé la parada de colectivo nevada en Suecia, una niña llorando y una mano cálida ofreciendo ayuda. No miré a Rocío, pero sentí su mirada fija en cada trazo de mi lápiz. Día tras día, hice lo mismo. Le conté mi historia a través de mis dibujos. Un día, mientras dibujaba a Isabella, la mujer que me había ayudado, Rocío se acercó en silencio y se sentó a mi lado. No dijo nada, solo miró el dibujo. ¿Quién es ella?, preguntó en un susurro. Mi corazón latió más rápido. Era la primera vez que me hablaba. Es la persona que me dio su suéter cuando sentí más frío y vergüenza en toda mi vida, respondí, sin mirarla, concentrada en el dibujo.
No me preguntó mucho. Solo estuvo ahí. Nos quedamos en silencio por un largo rato, y luego Rocío susurró, nunca nadie, solo estuvo ahí, para mí. Las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. Esta vez, cuando puse mi mano suavemente sobre su hombro, no me apartó. Se apoyó en mí y empezó a llorar, un llanto contenido que liberaba años de dolor. Ese fue el punto de inflexión. Rocío empezó a abrirse. Nos contó sobre su vida, sobre las dificultades que ninguna niña de su edad debería enfrentar. Empezó a participar en las actividades del centro, al principio con timidez, pero poco a poco con más confianza. Descubrimos que tenía un talento natural para cuidar las plantas. El pequeño huerto que creamos detrás del centro se convirtió en su refugio. Un año después, en el evento anual de recaudación de fondos de Amigos de Linda, Rocío subió al escenario. Ya no era la niña dura y silenciosa. Frente a cientos de personas, compartió su historia con confianza y contó cómo esta comunidad había cambiado su vida. Linda me enseñó, dijo Rocío, con la voz temblorosa pero firme, que la bondad no es lástima. La bondad es comprensión. Es como el sol para una planta. No la obliga a crecer, solo le da las condiciones para que pueda crecer por sí misma. Yo estaba entre el público, con mi mano entrelazada con la de Mateo, sosteniendo a Anja en mis brazos. Mi pequeña hija aplaudía junto con todos, aunque todavía no entendía lo que pasaba. Al mirar a Rocío, radiante en el escenario, vi cómo la onda de bondad se expandía. Desde un suéter en una parada de colectivo en Suecia, había cruzado el océano para tocar el corazón de una comunidad en Argentina, y ahora, estaba encendiendo una chispa de esperanza en una niña que, algún día, seguramente transmitiría esa calidez a otros. Nuestra historia sigue escribiéndose, no con eventos extraordinarios, sino con pequeños actos de bondad diarios. Y me di cuenta de que el regalo más grande que Isabella me dio no fue un suéter o una toallita, sino la convicción de que, incluso en el momento más oscuro y solitario, una sola mano extendida puede cambiar el mundo entero.